Amén. Bueno, a veces a uno le toca que hacer esto para otros hermanos y ya para uno le cuesta. Pero bendito sea el Señor, hermanos, lo hacemos con todo el corazón, buscando agradar al Señor, glorificar al Señor y bendecir la iglesia del Señor. Esto no es para lucirse ni para que alguien diga es que el hermano solo es cosas para llamar la atención. No, esto no es para llamar la atención. Bueno, sí es para llamar la atención, pero para llamar la atención a corregir nuestra vida y a caminar en el orden de Dios. Amén, aleluya. Porque hermanos, si lo que aquí se está enseñando lo conocieran la mayoría de los que hoy dicen que son cristianos, creo que no habría tanto cristiano, no sé si la palabra que voy a usar es correcta, pero no habría tanto cristiano patavueltas. Deberían de ser cristianos que sepan dónde están caminando. Sí. Lo voy a repetir, si la mayoría de la gente que dice que es cristiana, hermanos, conociera de este tipo de enseñanzas o de información bíblica, creo que no hubiera tanto cristiano patavueltas. Debería saber bien cómo está caminando. Pero la mayoría desconoce de esto, hermano, porque algunos porque no, mucha gente que tal vez no lo entiende, y otros pues lo esconden. Esconden estas verdades, hermanos, porque no es rentable decir estas verdades desde un púlpito. No es rentable, porque esto a la gente, a la mayoría, no le gusta. La gente lo que le gusta es un evangelio light, un evangelio sin azúcar. Quieren que sea dietético, pero no, hermano, hay que recibir la palabra de Dios así como Dios la ha enviado. Amén. Que Dios me lo bendiga una vez más. Bendito sea su nombre. Quiero que continuemos con el estudio que he estado llevando sobre los tiempos de Noé, que nos dice la Biblia. O sea, ¿qué estamos aprendiendo nosotros de los tiempos de Noé? Estamos aprendiendo a no hacer lo que aquella generación hizo. ¿Por qué? Porque si hacemos exactamente lo que aquella generación hizo, obtendremos exactamente los mismos resultados. ¿Y qué le pasó a esa generación, hermanos? Toda pereció con el diluvio en el juicio de Dios. Qué triste, pero hemos visto en esta enseñanza, hemos estado viendo que Dios tenía un pueblo al cual Él tenía en sus planes para que se desarrollaran, para que se reprodujeran en la tierra y llenaran la tierra, y que la tierra estuviera llena de personas que lo amaran a Él, que lo respetaran y que lo adoraran. Pero por el contrario, esa gente se volvió enemiga de Dios, se volvió adoradores, pero unos adoradores del humanismo y otros adoradores del diablo. Y es exactamente, hermano, lo que estamos viendo nosotros en nuestro tiempo. Mire lo que ahorita hemos visto en redes sociales y en las noticias de lo que ha pasado en Brasil. Vea cómo esta gente, dándole rienda suelta a lo que hemos estado enseñando aquí, exactamente como lo hemos estado explicando aquí, gente que solo vive para los placeres carnales,
y llegaron al extremo de desafiar al Señor Dios Todopoderoso. Quizás nos lleve todo el año. Juicios, hermanos, donde la tercera parte de la tierra va a ser fulminada en un solo juicio. Imagínese usted en este momento, la tierra tiene aproximadamente entre 7.500 o 7.5 o 8.000 millones de personas. ¿Usted sabe lo que son? El 30% de 8.000 millones de personas. Eso es más de 2.000 millones, casi 3.000 millones. Oiga, China, que es el país más poblado del mundo, no le alcanza a toda la población para que muera en ese juicio. Tendría que irse todo China y la mitad de la India. Estamos hablando que solo en China existe casi, prácticamente el 30% de los habitantes que hay sobre la tierra. Solo China tiene más de 2.000 millones de personas. O sea que si en Costa Rica somos ¿cuántos? 4 millones, 5 millones, por ahí, póngale 5. O sea, tendríamos que multiplicar a Costa Rica por 500 veces la población de Costa Rica. Va a morir en un solo juicio, en la gran tribulación que está por comenzar. ¿Sabe lo que son? Casi 3.000 millones de personas muertas. Las calles, hermanos, van a estar abarrotadas de muertos. O sea, lo que acaba de pasar ahorita en Brasil, eso no es nada. Lo que está por venir, hermano, es mucho peor. Pero ¿qué está pasando? El ser humano no quiere entender. El ser humano le estamos hablando y hablando exactamente como en los tiempos de Noé. Entonces, tenemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el verso número 38, dice así: bendito sea su nombre. La gloria sea para el Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición, la inspiración, la iluminación que nos das en este lugar. Glorifica tu nombre, Señor, a través de tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que la gloria y la honra sea para el Señor y su Espíritu Santo. Porque en los días antes del diluvio, oiga, porque en los días antes del diluvio, dice el verso 38, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo que quiere decir esto, hermano, es que aún el mismísimo día, oiga, el mismo día en que Noé entró al arca, esta generación seguía corrompida, seguía viviendo solamente para sus deleites, para sus fiestas,
y para el placer de la carne. Nadie quería buscar de Dios. Qué tremendo. Y que la Biblia dice que cuando ya los animales habían ingresado al arca, cuando ya Noé había terminado su predicación, su llamamiento al arrepentimiento de esa gente, que abandonaran esas prácticas y que entraran al arca, aún en ese momento Dios le dijo a Noé: voy a darle 7 días más. Aún esperaré otros 7 días para hacer llover sobre la tierra. Oiga bien, 7 días más de gracia. Y viendo que ya Noé, su familia, los animales ya estaban allá adentro, y viendo que la puerta estaba todavía abierta, increíble, ni siquiera como por decir, como cuando alguien va a jugar lotería, que a veces dice, bueno, deme el 25 a ver si la pego, porque no están seguros que va a jugar el 25, ¿no? Y a veces dice, bueno, por si las moscas, deme el 50 también. Entonces, hermanos, eso es una adivinanza. Es un riesgo, sí o no. Y en el tiempo de Noé no hubo ni siquiera uno que dijera, me voy a meter ahí por si es cierto. ¿Por qué tal que es cierto que llueva? Increíble. Nadie le creyó. Nadie le creyó a Noé. Y que Noé no fue el único predicador de su tiempo, como lo vamos a ver en este estudio. Pero así está la generación de este mismo tiempo, hermano. Jesús nos dijo a nosotros que los tiempos serían muy parecidos. Dice, hasta el día que entró Noé en el arca, no cesaban de casarse, de divorciarse, de comer y de beber. Y el término aquí, comer y beber, no es que esté hablando de que comer o tomar agua o un refresco sea pecado. Lo que está diciendo ese término, lo que está diciendo era que la gente vivía solamente para sus placeres carnales y no tenían en cuenta a Dios. Exactamente como el tiempo de nosotros. La gente se esforzaba trabajando solamente para el consumo, para gastar en sus deleites y sus placeres. No había dinero que alcanzara. La gente estaba corrompida como hoy en día. Hoy la gente trabaja, muchos, claro, hay también un montón de vagos que no les gusta trabajar y otros que les gusta que el gobierno los mantenga. Pero lo que hoy en día hay mucha gente que se esfuerza trabajando toda la semana para irse el viernes a malgastar el dinero en las fiestas. O sea, imagínense lo que es esforzarse tonto día para terminar malgastándolo todo en un solo día o en una par de horas, en alcohol, en placeres sexuales, en comer y beber. Y el lunes la gente amanece con la bolsa vacía, con deudas encima, y otra vez a trabajar duro para el miércoles terminar pagando lo que le quedó debiendo el fin de semana, y el jueves y viernes a trabajar para ver si ajusta para las cervezas del siguiente fin de semana. Esa es la vida del ser humano, e igualito a la gente del tiempo de Noé. Qué triste, hermanos.
Dice el verso número 39. Y no entendieron. Y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Por eso es que el tema anterior lo llamé una generación sin sabiduría ni entendimiento. Estaban viendo las cosas que estaban pasando y nunca pudieron entender que el mundo se lo estaba llevando el diablo para el infierno. Y ¿sabe qué es lo más doloroso, hermano? Que toda la gente que consideraba que era pueblo de Dios, toda se perdió. Y eso a mí es lo que más me preocupa y por lo que más hago énfasis en esa enseñanza. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? ¿Dónde estaban los adoradores de Dios? ¿Por qué solamente un hombre fue encontrado en la tierra digno? Solo uno. Porque Dios le dijo claramente a Noé: solo a ti te he hallado justo sobre la tierra. Qué terrible, hermano. Dentro de miles de personas, ¿qué pasó con todos ellos? Se los llevó, no solo se los llevó el diluvio, se los llevó el diablo. ¿Y qué pasaría, hermano, si nosotros seguimos la misma ruta y seguimos las mismas cosas que ellos hicieron? Terminaremos iguales. Nosotros aquí, usted y yo, habremos perdido. Mire cuántos años tengo yo en este camino. El pastor nos menciona cada rato que ya tiene más de 40 años de servir al Señor. Y yo por ahí voy atrás. Ya pasé de los 30 años. Bueno, no, estoy llegando a los 30, perdón. Yo conocí al Señor en 1994. Así que, ¿cuánto? 29 años. Ya rato entonces. Usted sabe lo que es haber vivido 29 años negándome al pecado de las cosas de este mundo, para terminar agarrándome de los pantalones de un sinvergüenza que me arrastre y me influencie para seguir sus pasos y terminar perdiéndome como se perdió aquella generación. Qué tremendo, qué duro. Yo no sé cuánto tendrá usted de estar en este camino. Habrán algunos que vienen comenzando, pero bueno, un día que usted ya le dedique al Señor y luego usted siga la corriente de este mundo, es un día que usted lo perdió, lo desaprovechó. Porque ¿de qué nos sirve haber sido cristianos un año o un día o 5 años o 15 años o 20 si al final nos vamos a perder? O sea, yo lo que le estoy tratando de decir a ustedes que reaccione y que diga: Señor, guárdame. Guárdame de no ir a seguir esos caminos que echaron a perder a aquella generación, para que a mí no me pase lo mismo. Dice Romanos capítulo 15, en el verso número 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, les dijo que no nos pase a nosotros lo que le pasó al pueblo de Israel, que todos estuvieron bajo la nube y todos cruzaron
el mar. Todos en Cristo fueron bautizados. Pero luego que ingresaron al desierto, ¿en qué cayeron? En idolatría. Y dice, no seamos como ellos, que cayeron en idolatría, que se pusieron a jugar y terminaron pereciendo por el destructor. Y estas cosas, dice Pablo a los Corintios, están escritas para alertarnos a nosotros que no nos pase lo mismo. Oh Dios mío. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Porque alguien dice, hermano, es que eso es del Antiguo Testamento. Predíqueme del Nuevo Testamento, predíqueme mensajes evangelísticos. Sí, mensajes evangelísticos son para los perdidos. Pero usted ya no necesita mensaje evangelístico porque ya se arrepintió. Si es que ya se arrepintió, si no le predico un evangelístico. Y si no lo regresamos para el domingo pasado que me tocó hacerlo. Hermano, las cosas que antes se escribieron están escritas ahí para enseñarnos a nosotros, para que no nos pase lo que a ellos les pasó. Hoy quiero hablar de las influencias que destruyen, influencias que matan, porque ese fue el problema de esa generación, que se dejó influenciar por la generación de Caín y terminaron siendo arrastrados y perecieron todos, hermano. Quiero ver si puedo, si no me descontrolo con este aparato, para mostrarle un par de imágenes, primeramente para irle explicando. Aleluya. Vamos a ver si la consigo por acá. Es que me cuesta ver. Aleluya. Voy a ver. Ok. Bueno, si no ven, algunos tendrán que venirse para acá. Y si con el permiso del pastor también podíamos mover un poquito el púlpito, podía ser para que puedan ver lo que quiero explicarles. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí tenemos la generación, las dos generaciones que se formaron. Gracias, hermanos, muchas gracias. Okay, voy a ver si lo puedo explicar con esta porque se me pierden. Ok. Nosotros sabemos que Adán tuvo primero dos, Caín y Abel. Abel era un adorador de Dios, pero Caín cortó toda esta generación, la mató. Al matar a Abel, mató a los hijos de Abel, a los nietos de Abel y a los bisnietos de Abel y hasta los que podían haber venido hasta el día de hoy.
O sea, vea el daño que hizo este hombre llamado Caín. Entonces viene Dios, y como lo vimos en la última vez de esta enseñanza, vino Dios y declaró una sentencia sobre Caín. Y le dijo a Caín: te vas de esta tierra, serás errante y extranjero, peregrino. Y por eso dice que Caín habitó en tierra de Nod. Nod no era un lugar, no era una ciudad que se llamaba así. Para ir aclarando, porque por ahí tenemos tantos falsos predicadores hoy en día que dice que Caín llegó a Nod, que era una ciudad que ya existía. Y como ya existía esa ciudad, que ahí encontró Caín a su esposa. No, eso no es cierto. Entonces, Nod es una palabra hebrea que significa errante o peregrino. Habitó como errante, como peregrino, como vagabundo. Ahora, viene Dios y le da a Adán un nuevo hijo, que llamó Set. ¿Qué pasó con Set? Dijo Eva: Dios me ha sustituido. Pero ¿a quién? Ponga atención en la Biblia, lo que las cosas pequeñas que en la Biblia a veces no están así como que tan con letras gigantes, porque por eso necesita uno someterse al Señor para pedir la revelación de lo que significa la palabra de Dios. Nótese, Eva realmente había perdido 2 hijos, no 1, sino 2. Y alguien dirá: ay, hermano, ¿tuvo algún aborto? No, había perdido a Abel y había perdido a Caín. Porque Caín, al matar a Abel, se convirtió en un asesino y se convirtió en un repudiado de Dios. Dios lo repudió y Dios lo sacó de su familia y de su tierra. Por tanto, Eva en un solo día perdió 2 hijos. ¿Y cree usted que Dios no le iba a decir a Adán por qué causa había echado a Caín de su presencia? Nótese que el mismo Caín le dijo al Señor: ahora tú me echas de tu presencia. ¿Por qué? Porque sabía Caín que ya no tenía derecho a la presencia de Dios. Y si hay algo que Dios quiere en esta tierra, y se lo demostró al mismísimo Adán, era que si algo él quería con el ser humano, era que el ser humano viviera con su presencia. Porque dice la Biblia que cuando Dios tenía a Adán y a Eva en el huerto, el Señor se paseaba en medio del huerto. O sea, el huerto era como su casa y Adán era como su huésped exclusivo, único, predilecto, hermano. Pero cuando Adán pecó, ¿qué hizo Dios? Lo primero que hizo fue restaurar su relación con él, buscar una manera de cómo limpiar su pecado. Pero a pesar de eso hubo un castigo. Y Dios no lo dejó en el huerto, sino que dice que lo expulsó del huerto. Entonces Adán conocía bien lo que es meterse a problemas con Dios, porque él sintió que en un solo día había perdido el huerto, la bendición del huerto y la presencia de Dios en el huerto. ¿Quién más podía explicarle a Adán lo que era enfrentarse a Dios y pecar contra Dios? Adán lo vivió en carne propia. Entonces, de pronto, Adán tiene que darse cuenta
que Caín ha matado a su hijo Abel y que Dios mismo hizo justicia. Le pregunto, no hay un solo texto que diga que después de un tiempo el Señor fue a buscar a Adán afuera del huerto y que le dijo: oiga, mi niño, ya está bueno, 3 meses de castigo, vaya para adentro nuevo, vaya de nuevo a disfrutar de lo que yo hice para usted. No, lo expulsó, y es más, le colocó al jardín del Edén un querubín que protegiera la entrada, para que no permitiera que volviera Adán al huerto. Allí colocó querubines, o sea, ángeles, y aparte de eso le puso una espada de fuego que recorría el huerto como flash. Imagínense Adán queriéndose meterle, hubiera volado la cabeza en el momento. O sea, Adán podía llegar frente al huerto y decir: ay, caramba, lo que me perdí. Qué tremendo donde yo estaba, pero ya no estoy. O sea, Adán se dio cuenta que con Dios no se juega. Ahora, ¿cómo es posible que Adán no entendiera eso cuando se dio cuenta que Caín mató a Abel y que Dios lo sentenció y lo expulsó? Claro que Adán lo entendió. No hay ningún texto que diga que Adán intercedió, que Adán fue y le buscó a Dios y dijo: perdónalo, papá, pobrecito, a cualquiera le pasa. Adán conocía lo que es la disciplina, conocía lo que es el castigo y el juicio de Dios. Por eso es que hoy en día en la mayoría de congregaciones, hoy la gente lo que habla solo es de amor. Y predicadores como yo somos mal vistos porque dicen que ese pastor no tiene amor. A todo el mundo manda al infierno. No, yo no los mando. Es la palabra de Dios la que me dice lo que Dios ha dicho sobre el pecador, y yo no puedo ponerle adorno a eso. ¿Usted cree que Adán como padre? Claro, él tenía sentimientos. Él estaba sufriendo por la muerte de Abel, y también porque había perdido a Caín. Pero él sabía lo que era el juicio de Dios y nunca se opuso a ese juicio. Pero de pronto se dan los problemas cuando aparece alguien que es más generoso que Dios, es más amoroso que Dios, es más bondadoso que Dios, y termina abriendo la puerta y diciendo: no se preocupe, que aquí sí hay campo, vénganse para acá que yo sí lo entiendo. Y usted dice: pero es que me sirve que a mí que usted me entienda. A mí lo que me preocupa es que Dios, que tiene problemas conmigo. Y la gente, hermano, dice: voy a ir a aquella iglesia porque ahí sí lo entienden a uno. No, busque que lo entienda Dios. O mejor dicho, busque usted entender a Dios, que es más importante, porque Dios lo entiende. Por lo que la gente no quiere entender a Dios, cómo Dios trabaja. Entonces, cuando viene Set, Eva dice: por voluntad de Dios he adquirido varón. Y por eso le pusieron ese nombre, porque él significa sustitución, al igual que Jesucristo es nuestra sustitución. Aleluya. Nosotros somos los hijos perdidos de Dios, pero Jesús es nuestra sustitución. Y entonces Set hoy tiene la gran responsabilidad de ser la sustitución de Abel, no de Caín.
Por tanto, el comportamiento de Set debía ser idéntico a la de Caín, a la de Abel, y no a la de Caín. Y lo vemos nosotros en Set, que exactamente como lo dijo Eva, así sucedió. Set empezó a enseñarle a sus hijos a adorar a Dios, a buscar a Dios. Así que entonces, la descendencia de Set representa a los hijos de Dios, lo que Dios siempre quería tener sobre este mundo. Ahora volvamos a Caín. Caín lo expulsaron, se fue lejos, anduvo errante. Seguramente Caín regresaba de cuando en cuando o de vez en vez, regresaba a ver la familia de lejos. Sabía que él no iba a ser bien recibido ahí, porque ahí estaban unos padres que conocían la disciplina de Dios. Usted no se ha puesto a pensar en algún momento, bueno, quizás sí, hace, no sé si quizás unos 10 años o más, yo prediqué una vez un mensaje que le puse por título: ¿por qué el diablo nos odia tanto? Que ya de estar en YouTube todavía guardado. ¿Por qué el diablo nos odia tanto? La primera causa por la que el diablo nos odia tanto es porque él ya estuvo en el lugar para donde nosotros iremos. Él ya disfrutó de los placeres del siglo venidero, ya disfrutó de la patria celestial, ya disfrutó de todo lo que hay en la presencia de Dios en el cielo, hermano. Y a él lo expulsaron. Y no hubo más oportunidad para él para regresar allá. Él solo se acuerda de lo que había allá, pero él no puede volver allá donde estuvo. Y él sabe que usted y yo vamos a ir a tomar y a ocupar su lugar. Nosotros somos los sustitutos de él. Y recuerdo que ese día que yo predicando ese mensaje, un muchacho se me acercó después de que terminé y me dice: hermano, lo que usted ha dicho a mí me ha pasado. Yo, me dice, tal vez usted no me conoce, yo tenía muy poco de haber llegado a Honduras, pero en esta ciudad yo fui la persona que tuvo el primer Hilux, un carro famoso, y era color rojo, el único que había en todo el occidente de Honduras. Y claro, yo me sentía que era el rey de la ciudad porque con mi carro, y porque era el único, y toda la gente le llamaba la atención mi carro, dijo él. Pero un día, por necesidad, me tocó que venderlo, y mal vendido por hambre. Y cada vez que yo miraba pasar en ese carro al nuevo dueño, me dice él, vieron lo que me dolía. Y cada vez que lo miraba le decía: ojalá que más adelante te vayas a matar. Le deseaba la muerte al que ahora iba en el carro que él antes tenía. Porque a nadie le gusta ver en manos de otro lo que antes era de él. Eso es como cuando alguien pierde a la esposa por andar de vago en el mundo, por andar de vicioso y de perdido, y la mujer se encuentra a otro que le habla más bonito y se la conquista. Y él, cuando le dice a la gente: hombre, mira que la mujer que tú tenés hasta te fue con otro. No, hombre, si esta mujer está toda fea y toda celulítica, y le encuentran 1000 defectos, pero ni cocinar puede. Pero el día que la ve del brazo del otro,
Sí duele. Yo nunca lo he vivido, pero eso duele porque me lo han contado. ¿Cómo duele ver en manos de otro lo que antes estuvo en manos de uno? Y si algo por el que el diablo lo odia a usted y a mí, es exactamente por eso. Porque sabe que usted es el candidato para ocupar ese lugar de adoración que él tenía en el cielo, dándoles alabanza a Dios, y ahora él no puede, ni puede ni quiere. Pero le aseguro que por regresar allá, bien que lo haría otra vez, pero ya no se puede. Entonces el diablo se esfuerza tanto en hacernos daño, se esfuerza tanto en sacarnos del camino y en tratar de mezclarnos a nosotros con la vida del mundo y del pecado, porque si sabe que algo que a Dios le molesta es que nosotros seamos adúlteros espirituales. En el momento que andamos jugando con el pecado y con las cosas del mundo, estamos nosotros pecando contra Dios y estamos en adulterio espiritual. Y si hay algo que a Dios le repugna, es el adulterio. Y el diablo, si algo sabe, es qué cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Y dijo él: yo ya experimenté lo que es estar allá arriba, y que me hayan expulsado, y que no hubo más perdón para mí, ni oportunidad de regresar. Entonces, si hay algo que el mundo debe de cuidarse, es no pecar contra Dios. Porque si Dios lo expulsa y lo echa de su presencia, está frito. Entonces vea cómo el diablo trabajó con esa generación para tratar de volverla contra Dios. Y repito, si alguien también sabía esto, era Adán, porque él ya lo había experimentado, sabía lo que era estar en el huerto y sabía lo que era haber desafiado a Dios, haber desobedecido y haber sido expulsado del huerto, y que Dios en ningún momento le dijo: vas para adentro de nuevo. No, Señor, ningún vas para adentro. Hay consecuencias contra el pecado, hermanos. Y es en otros lugares donde le predican así de bonito, al revés de lo que yo estoy predicando. Pero esos no son lugares de Dios ni correctos. Entonces, por un momento yo quisiera que usted visualizara. Yo sé que tal vez esto es un poco peligroso, andar visualizando cosas, pero que se imaginara por un momentito a Caín, después de andar 20 años, 30 años, 50 años, 100 años lejos de su familia, y de pronto regresar cerca de su familia a ver si ya los perdonaron, a ver si le hacen señas. Mamá Eva o papá Adán: ven, hijo, tranquilo, ya nos olvidamos de lo que pasó. Posiblemente Adán y Eva lo podían haber querido olvidar, pero ellos conocían la voluntad de Dios. Y dijo, seguro si Eva le decía: ay, Adán, pero perdonémoslo, hombre, recibámoslo de nuevo, es nuestro hijo. Ok, pero Dios a nosotros nos castigó por haber hecho lo malo dentro del huerto, y nos expulsó del huerto. ¿Y has visto alguna vez a Dios en la puerta del huerto haciéndonos así: venga para acá? No. Yo creo que Dios es muy serio, Eva, y nosotros también tenemos que ser serios. No podemos nosotros perdonar lo que Dios no perdona. Ay, Dios mío. Hoy es que hay un evangelio patas arriba, hermano, que la gente perdona lo que Dios no perdona. Ajá, hombre. Hoy en día, hermano, cualquiera se vuelve predicador, se vuelve apóstol, se vuelve pastor, se vuelve evangelista, se vuelve maestro, se vuelve profeta, se vuelve de todo, hermano. Y cuando Dios jamás los ha llamado.
Entonces, ¿cómo vino Caín a mezclarse de nuevo a esta generación y dañar todo lo que Dios había querido preservar sano? Porque creo que si alguien tenía una buena enseñanza para su familia, era Adán. Diciéndole a sus hijos: tengan cuidado, no pequen contra Dios, obedezcan lo que Dios ha dicho, porque nosotros desobedecimos y vean las consecuencias. Entonces, cuando nace Set, Eva puso la esperanza en que él sería el sustituto, no de Caín, sino de Abel. Que él tendría que dar y que engendrar los hijos que Abel no había podido engendrar. Y que iba a enseñar a sus hijos a ser adoradores de Dios como Abel lo hubiera hecho. Aleluya. Qué gran responsabilidad. Y viene Set y engendra un hijo que le puso por nombre Enós. La palabra Enós significa hombre o terrenal, es de la misma etimología de Adán. ¿Puedo poner esta? Ok, ya está pequeñito el por ahí. Vamos a ver si se ve. Ok. No se me miran los pequeños. No me alcanza la parte de arriba. Ok. Pero bueno, se lo voy a leer entonces acá. Luego engendró un hijo, vamos a decir, si lo logro ver yo, que se llamó Cainán. Sí, está en su Biblia, capítulo 5 del libro de Génesis. Vamos a ver, voy a leerlo aquí mejor. Vamos a ver, permítame un momentito. Ahora me cuesta mucho manejar estas cosas. Ok. Fueron los días y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y luego dice, y vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Ahí me quiero detener. Ahí me quiero detener. Voy a regresar la imagen. Para que usted se dé cuenta de algo que a mí me asombró. Espero que no me vaya a poner loco esto. Vamos a usar esto. Vea lo siguiente. Voy a ir allá arriba para explicárselo.
El hijo de Set se llamó Enós. Pero me sorprendió este nombre, Cainán. Hijo de Enós, Cainán. Cuando Set engendra a Enós y los hombres comenzaron a buscar la presencia de Dios en la descendencia de Set, aquí está el hombre ahí está el hombre que abrió la puerta para que todo esto se le desordenara a Dios. Le dije, yo sé que esta imagen no se la puede poner completa, no se ve bien, pero que la palabra Enós significa en el hebreo hombre. O sea, que Set, siendo el sustituto de Abel, el hombre que tenía que guiar a sus hijos a ser los hijos de Dios. A ver si me está entendiendo. Voy a volver a ver a hermano Eliezer, que a veces luego que capta más fácil. Set era el encargado de traer a la tierra a los hijos de Dios que Abel no pudo traer. Pero ¿qué es lo que hizo el primer hijo de Set? Le puso hombre, como diciendo, este es un hombre, este no es un hijo de Dios, este es un humano cualquiera. O sea, que Set, en vez de elevar a su hijo a la gloria de Dios, lo bajó. Y luego viene el hijo de Set, Enós, el hombre, y engendra un hijo y le pone Cainán. Y usted dice, Cainán, pero suena como Caín. ¿Ah, que suena como Caín? Claro, que suena como Caín. Y Caín, que venía a los 50 años, estoy tratando de inventar, permítame. A los 50 años, y que dice, voy a ver si mi papá y mi mamá ya me aceptan y me reciben. Tal vez ya se les pasó el dolor. Y luego miraba a papá y mamá que le decía a Adán, a Eva, dale la espalda, que nosotros tenemos que poner en práctica la disciplina y el juicio de Dios. Dios lo echó, Dios lo corrió, Dios lo espantó, Dios lo separó de nosotros, no lo podemos recibir. A los otros 100 años volvió Caín y voy a ir otra vez, porque así es el diablo. El diablo no crea que se da por vencido. Recuerde cuando vino la tentación de Jesús. Dice que cuando el Espíritu llevó al desierto al Señor para ser tentado por 40 días, dice que el diablo al final de los 40 días lo enfrentó con toda su artillería. Y cuando vio que no venció a Jesús, dice la Biblia, y se alejó por algún tiempo. No se fue para siempre. No dijo, voy derrotado, ya con este no la puedo. Se alejó por algún tiempo a preparar su nuevo ataque. Yo anoche que estaba conversando con los hermanos que están aquí atrás en esta fila, les mencionaba ese texto. Primero, Satanás pone en duda la divinidad de Jesús. Vamos, yo no creo que tú eres el Hijo de Dios, pero si eres el Hijo de Dios, demuéstramelo. Y Jesús no se lo demostró. Y entonces viene el diablo y se fue y dice, vamos a ver si lo espero más adelante. Y más adelante lo estaba esperando en Nazaret, porque Jesús del desierto salió y fue a Nazaret y le dijo a todos los que estaban en la sinagoga,
hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra, que era Isaías 61. Y la gente, en vez de recibirlo con alegría, lo agarraron y lo llevaron hasta un despelladero para lanzarlo y matarlo. O sea, era el diablo tratando de sacarlo del camino. En el desierto el diablo no me las cree, dijo Jesús. En Nazaret el pueblo de Dios no me las cree, que yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué ando haciendo aquí? Estoy perdido, estoy fracasado. Y entonces se enrumba hacia Capernaum y entra a una sinagoga en Capernaum, y ahí estaba el diablo esperándolo. Dice que cuando Jesús entró, un espíritu, un hombre hablando por un espíritu inmundo, le dijo: yo sé quién tú eres, el Hijo del Dios viviente, el Santo de Dios eres tú. Y entonces Jesús hubiera dicho: qué raro, allá dice que no me conoces y aquí viene y me dice que me conoce. Este testimonio a mí me sirve. Más bien, sigue hablando, que esta gente se dé cuenta quién yo soy. Pero Jesús vino y lo reprendió y le dijo: cállate y sal de él. Yo no necesito que tú des testimonio de mí. Entonces, el diablo siempre va a buscar la manera de cómo dañarnos una y otra vez hasta que nos saque a nosotros del camino. Él no se da por vencido ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Y Caín, que era un engendro del maligno, dice el Nuevo Testamento, dijo él, o sea, era el diablo que lo estaba llevando a buscar la generación santa para que la corrompiera. Vamos a proponer que ya pasaron 200 años y Caín dice: voy otra vez, a ver si ya ahora me aceptan. Y otra vez: mamá, evita volver a comer el fruto prohibido. Y seguramente le dice a Adán: no lo escuches, no hay que recibirlo, porque Dios se va a enojar con nosotros si lo recibimos. Pero de pronto vino alguien que apareció muy cariñoso, muy perdonador, muy olvidadizo, muy tolerante. Y dice: yo le voy a abrir la puerta a mi tío Caín. Pobrecito, tanto tiempo ya sufriendo, tanto tiempo siendo lastimado y siendo herido y siendo despreciado por su familia. Y viene Enós, el hombre, el que actuó como hombre, no como hijo de Dios. Por eso es que en el momento que usted y yo tenemos ante nuestros ojos la oportunidad de pecar y de fallarle a Dios o de hacer lo correcto, fíjese cómo está actuando, si como hombre o como hijo de Dios. Porque la mayoría actúa como hombre, como ser humano, y no como hijo de Dios. Como hijo de Dios no tenemos que tener templanza, tenemos que tener autoridad, tenemos que tener dominio propio y no podemos dejarnos llevar por las emociones. Y Enós dice: yo voy a ponerle a mi primer hijo el nombre de mi tío para demostrarle que aquí es bienvenido. Por favor, hermano. Y le puso Cainán, hermano. Imagínense cuando Caín, a los 300 años tal vez, regresa a ver hasta la gran familia que ya había ahí y dice: vamos a ver si ahora ya se les olvidó. Y de pronto hay una señora diciendo: ¡hey, Cainán! Parece que me hablan. Parece que alguien ya me menciona ahí en medio de ellos. Y seguro se acercó más y más. Y se fue metiendo. Y se fue metiendo. Y cuando alguien lo reconoció y dijo: ¡ay, tito, bienvenido!
Si nosotros sí te aceptamos, mira, hasta un chamaco tenemos con tu nombre. Hermano, dígame una cosa, ¿quién de ustedes le va a poner a su hijo Judas? Yo creo que ninguno. Ninguno de nosotros queremos saber nada de un Judas. Oh, y menos Caín. Hermano mío, si ni los del mundo le ponen ese nombre a los hijos, hermano. O sea que ponerle ese nombre significaba aceptación. Porque cuando la gente está, mire, hay años en que hay nombres que se vuelven populares. María José, aquí no habla alguna. ¿Por qué? Porque todo el mundo está viendo la novela de María José y todos los niños se llaman María José. Un niño, no sé si un varón o hembra, o le pondrán Mario. O sea, lo que le quiero decir es que la gente se identifica con lo que le gusta. Le pone Lionel Messi a los hijos. ¿Cuál otro? ¿Cómo se llama el otro? Cristiano Ronaldo. Imagínese cuando el viejito Adán se dio cuenta que un nieto de él se llamaba igual que el asesino, hermano. Imagínese cuando llegó y le dieron la noticia, que le dijeron, venga al primer aniversario de Cainito. ¿Cómo se llama mi nieto? Cainito. Santo Dios. ¿Cómo le fueron a poner ese nombre? Y ese es el problema, hermano, cuando alguien abre la puerta. Y Caín encontró que esa familia ya había olvidado, que esa familia ya lo estaba aceptando, y eso fue lo que lo recibieron. Y usted dice, ¿y cómo usted me demuestra eso? Vea con esto. Aleluya. Yo creo que subiendo y bajando aquí, como dijo el hermano Jesús Porras, ahí sí voy a botarnos unas 3 libras. Vea. Contemos las generaciones. Caín engendró a un hijo llamado Enoc, uno llamado Irad, 2, Mehujael, 3, Matusael, 4, y Lamec, 5. Ahora cuente de abajo para arriba. Lamec, Matusalén, Enoc, 3, Jared, 4, Mahalaleel, 5. Ahora empareje a Cainán con Caín, porque a este Caín, si lo pone en esta línea, Enoc queda contemporáneo con Mahalaleel, a Irad con Jared, a Mehujael con Enoc, a Matusael con Matusalén, está parecido el nombre, y a Lamec con Lamec. Esta fue la última generación que se menciona de Set, y la última generación que se menciona de Caín es la de los hijos de Lamec. Así que entonces esto significa que Caín apareció hasta la 3ª generación, después de no cuando nació Set, ni cuando nació Enoc, sino cuando existía Cainán. ¿Está claro? Santo Dios. Y usted va a entender por qué la cabecita mía no funciona bien, ¿verdad? Porque fueron años de estudio y de búsqueda de Dios para decirle, Señor, revélame. ¿A dónde abrió la puerta aquella generación? Allí. Set se equivoca al ponerle, ahora se pegó de allá, a ponerle ese nombre a Enos. La corriente de ser, hermano. Y ponerle Enos, a ponerle hombre. Y ese hombre decidió perdonar a Caín y ponerle el nombre de Caín a su hijo. Y Caín regresa ahí y se da cuenta que esa familia
ya lo había perdonado, que ya había olvidado el dolor, y se acerca y fue bienvenido. ¿Para qué sirvió, hermano, que viniera? Para que se desgraciara en toda la generación de los hijos de Dios.